Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Es la voluntad. Con este pequeño refrán vamos a dar paso al tema a tratar esta noche. Mi nombre es Diego Montero y el tema que vamos a tratar es principios básicos de la electricidad. Para ello tenemos que saber qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica básicamente es el flujo de electrones que circula por un conductor de un extremo al otro. Tenemos en la imagen que la circulación de electrones se produce de negativo a positivo. Se preguntarán qué es un electrón. Pues un electrón es una partícula subatómica más liviana que tiene el átomo. Para ello vamos a saber qué es el átomo. Un átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia y está estructurado por protones y neutrones que unidos forman el núcleo en el centro del átomo, y los electrones se encuentran en torno al núcleo en las llamadas orbitales atómicas. Podemos observar en la imagen que el núcleo tenemos a los protones con carga positiva, neutrones con carga neutra y en las orbitales a los electrones con carga negativa. Tenemos cuerpos con diferentes cargas. En la primera imagen tenemos un cuerpo eléctricamente neutro, que eso quiere decir que el número de electrones es igual al número de protones. En la siguiente imagen tenemos un cuerpo con carga positiva, eso quiere decir que el número de electrones es menor al número de protones. Y por último tenemos al cuerpo con carga negativa, el número de electrones es mayor al número de protones. Dicho esto, vamos a saber qué es un circuito. Un circuito eléctrico es un recorrido cerrado cuyo fin es llevar energía eléctrica desde unos elementos que la producen hasta otros elementos que la consumen. Tenemos un circuito básico, tenemos al elemento que la produce, que es una batería, y un elemento que la consume, que es un foco. Los componentes de un circuito eléctrico son generador o fuente, producen la energía necesaria para que los electrones se muevan. Esos pueden ser las pilas o las baterías. Tenemos al consumidor, que transforman la energía procedente del generador en energía útil, como por ejemplo la luz del calor. Estas pueden ser un refrigerador, una resistencia o un foco. Tenemos al interruptor, es un elemento de maniobra y control que permite el paso de electrones por el circuito. Estos pueden ser los pulsadores, interruptores, conmutadores. Tenemos a los conductores, son hilos por donde pasa o transporta los electrones o circula la corriente. Estos pueden ser los cables. Tenemos unos pequeños ejemplos. Aquí tenemos a los generadores, tenemos a la batería, tenemos una pila. Tenemos consumidor, un refrigerador o un foco. Tenemos a los interruptores, un interruptor casero y un pulsador. Y tenemos a los conductores, los cables. Ahora explicaremos qué es tensión, voltaje o diferencia de potencia. Es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito cerrado. Su unidad de medida es el voltio. El voltaje siempre lo vamos a medir en paralelo y encendido. Aquí en la imagen podemos ver que con menor fuerza impulsa menor cantidad de electrones. Mayor fuerza impulsa mayor cantidad de electrones. Como pequeña referencia para que tengan en cuenta, el voltio tiene como múltiplo al megavoltio y el kilovoltio, y como su múltiplo al milivoltio, microvoltio y nanovoltio. Ahora, ¿qué es intensidad de corriente? Es la cantidad de electrones que circulan por un conductor en la unidad de tiempo. Segundo, su unidad de medida es el amperio. La medición de esta la realizaremos en serie y encendido. Tenemos a la imagen la intensidad de corriente que pasa por un conductor. Y como referencia tenemos que el amperio tiene como múltiplo al kiloamperio y megaamperio, y como submúltiplos al miliamperio, nanoamperio y microamperio. Ahora, ¿qué es resistencia? Es la propiedad natural de un elemento que hace oposición al flujo de electrones para moverse a través de un conductor. La medición la realizaremos en paralelo y apagado. Su unidad de medida es el ohmio, que está representado por el signo omega. Y como referencia tenemos que el ohmio tiene como múltiplos al kiloohmio, megaohmio y gigaohmio, y como submúltiplos al miliohmio, microohmio y nanohmio. En la imagen podemos observar que en la imagen A tenemos a los electrones sin ninguna resistencia. En la imagen B tenemos a un conductor que hace resistencia y por ende genera calor. ¿Qué es un circuito en serie? Es un circuito en el que conectamos varios receptores uno después del otro, tal y como muestra la figura. Cada consumidor tiene su propia caída de tensión que aumenta con la resistencia.
La resistencia total es la suma de todos sus componentes, como podemos ver en su fórmula. Ahora, ¿qué es un circuito paralelo? Un circuito es paralelo cuando se conecta a más componentes haciendo dos puntos comunes. Se calcula con la siguiente fórmula, como vemos en la imagen, y tenemos a la imagen en la que nos representa un circuito paralelo. Ahora tenemos a la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Nos indica que la intensidad de corriente obtenida en un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Tenemos el triángulo de la ley de Ohm con el voltaje, intensidad y resistencia y sus respectivas fórmulas para encontrar cada una de ellas: voltaje, intensidad y resistencia. Y por último y menos importante, vamos a dar un pequeño concepto de qué es el multímetro. El multímetro o polímero, como también se lo conoce, es un instrumento que nos permite medir diferentes magnitudes eléctricas. Así, en general, todos los modelos nos permiten medir tensiones alternas y continuas, corrientes alternas y continuas y resistencias. Pues bien, espero que ha estado interesante el tema a tratar y les doy las gracias por su atención.